Muchas gracias. Eh, Tenemos 8 participantes. Yo creo que por cuestiones de tiempo empezamos, doctora. ¿Le parece bien? Sí, Ok, bueno, pues muy buenas noches a todos. Muchas gracias por reunirse a estas horas de la tarde, noche, para los diferentes países. Esta es una presentación que viene del Comité de Discapacidad del AMLAR y les recuerdo mi nombre, soy Adalberto Loyola Sánchez, soy médico especialista en rehabilitación de la Ciudad de México, pero ahora trabajo en la Universidad de Edmonton en Canadá. Y la vez pasada, en nuestra presentación inicial fue una reflexión sobre el rol del fisiatra dentro de la rehabilitación basada en comunidad. Y de esta presentación surgió, se comentaron varios conceptos, uno de los cuales era el papel central de la Clasificación Internacional de Funcionalidad, Discapacidad y Salud para poder definir un marco conceptual que alinee o que organice nuestras acciones dentro de la rehabilitación. Entonces, en base a esto, tenemos el honor y el gusto de presentarles a la doctora Diana Bendaño para esta plática con respecto a la aplicación de la Clasificación Internacional de Funcionalidad. La doctora Diana, una breve reseña curricular, es médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en medicina de rehabilitación, también de la misma universidad. Es maestra en ciencias de salud con área de concentración en epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública y labora en el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra desde 1999 en la Ciudad de México en la División de Rehabilitación Ortopédica. Ella es la encargada de la difusión de la Clasificación Internacional de Funcionalidad, certificada por el Consejo Mexicano de Medicina de Rehabilitación y es miembro del Colegio Mexicano de Medicina de Electrodiagnóstico, Medicina Física y Rehabilitación. La doctora tiene amplia experiencia en cuanto a enseñanza a nivel nacional e internacional y sobre todo en el tema de la Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y Salud en todas sus formas. Eh, Estamos muy contentos aquí de que nos vuelva a platicar. La doctora, de hecho, inauguró la serie de CLAGIR con una introducción a la CIF y ahora la volvimos a invitar, pero ahora dentro del capítulo de discapacidad, por lo que les digo la importancia de la CIF para poder entender a la rehabilitación de base comunitaria y, más importante, a definir el rol que tenemos dentro de procurar los derechos de las personas con discapacidad para que puedan lograr ese estado de participación a una vida digna. Sin más introducción, le doy pie a la doctora Diana Bendaño y le agradezco mucho su participación el día de hoy. gracias, doctor Loyola. Buen día, noches, tardes a todos. Sí, el día de hoy les voy a compartir precisamente cómo estamos en México codificando. Tampoco somos muchos, aún somos pocos quienes estamos codificando, porque a pesar de que ya tiene 21 años, 22, 2001, 22 años la CIF, desde que se aprobó en mayo del 2001, aún no acabamos de comprenderlo o no todos los países lo están utilizando. Bien, ¿cuál es el objetivo de realizar un reporte de funcionamiento de discapacidad? Quienes lo hacen ya, ¿sí? Tenemos el reporte que es clínico, en el que todos lo utilizamos, el objetivo estadístico, en el cual vamos a recabar la información precisamente para que esto se pueda eh, lo que le ocurre a la persona y si tienen discapacidad o su funcionamiento, ¿sí? ¿Cómo vamos a tomar medidas precisamente para mejorar su condición, su funcionamiento, ¿sí? Y bueno, otro objetivo es la calificación de discapacidad. Cuando se emiten certificados, sabemos que hay muchos países, y principalmente Latinoamérica, incluyendo Perú, que realiza su certificación acerca de la discapacidad. Vamos a iniciar con ejemplos, ¿sí?
Como esta es una mujer de 72 años de edad con un diagnóstico de osteoporosis. Desde hace 3 años no se tomó el medicamento por falta de recursos económicos. No sabe leer, vive en área rural con camino escarpado, se cae al salir de su casa por la noche, por lo que se fractura la cadera izquierda. Es llevada al hospital por su hija, quien se encarga de cuidarla. Fue tratada quirúrgicamente por fractura de cadera izquierda y actualmente está en su casa. Se desplaza con andadera con dificultad, le ayudan a bañarse y vestirse, no realiza los quehaceres de la casa, no puede salir a la letrina, por lo que utiliza el cómodo. Le traen el agua del río para preparar sus alimentos y en la exploración física observamos una marcha claudicante, hay deficiencia en la movilidad articular de cadera izquierda, realiza una flexión de 60 grados y una abducción de 10 grados. Esto va acompañado con un dolor en escala visual análoga de 6, con una fuerza muscular global de miembros inferiores, el derecho en 4 y el izquierdo en 2. ¿Sí? Este es el caso. Ya con esto, yo de dónde, qué información es la que requiero precisamente para poder tener la información y poder dar información acerca de lo que es el funcionamiento de discapacidad. Bueno, ustedes observarán que en gris pongo precisamente lo que es la condición de salud o la patología, como quieran llamarle, que es la osteoporosis y la fractura de cadera. En amarillo subrayo lo que es los párrafos que están afectados, lo que es la función, que es la marcha claudicante, hay deficiencia en la movilidad de la articulación de cadera izquierda, realizo una flexión de 60, flexión de 10, ¿sí? Bueno, lo que estamos observando. En verde voy a poner las deficiencias que existen en la estructura, en este caso la cadera izquierda. En rojo voy a señalar la actividad, participación que está afectado, ¿sí? En guinda, bueno, como lila, voy a poner los factores ambientales que están afectados o que son facilitadores. Y en azul claro pongo lo que es los factores personales. Aquí ya identifiqué precisamente las deficiencias, las limitaciones, las restricciones, los facilitadores y las barreras, así como la condición de salud y los factores personales que sabemos es los componentes que utiliza la CIF para determinar el funcionamiento de discapacidad. ¿Sí? Bien, entonces aquí está el perfil que espero todos ustedes se acuerden o estén utilizando, en donde no voy a poner el nombre, ¿sí? Aquí va lo que es la condición de salud, el funcionamiento, función estructura, lo que es la actividad, la participación, los factores ambientales y los factores personales. Y voy a iniciar la identificación como si fuera un caso clínico. Es una mujer de 72 años analfabeta que tiene la condición de salud de osteoporosis y fractura de cadera. Tiene dolor en la cadera izquierda, disminución de la fuerza muscular, deficiencia en la movilidad articular de cadera izquierda y la marcha claudicante. Tiene limitación para caminar en su casa, no realiza los quehaceres de la casa y tiene dificultad para bañarse y vestirse. No puede desplazarse a la letrina y tampoco va por agua al río. Como barreras, observamos que tiene un camino escarpado, no tiene agua ni drenaje, la falta de medicamentos, la falta de recursos económicos, como facilitador utiliza una andadera, la hija y el cómodo, ¿sí? Entonces, del caso clínico que yo les mencioné al principio, ¿sí? Cómo yo identifiqué mi perfil de funcionamiento, lo que está afectado. Ahora, si ustedes tienen, como nosotros en el Instituto Nacional de Rehabilitación, la facilidad de un expediente clínico electrónico, pues lo podemos elegir. Pero si esto no existe, entonces hay que dar un diagnóstico de funcionamiento de discapacidad, un diagnóstico de rehabilitación, como ustedes le quieran llamar. Los puristas de la CIF dicen que en la clasificación no dice que tiene que venir un diagnóstico, ¿sí? Pero si no existe un diagnóstico, ¿de dónde van a ustedes tomar la información para poder codificar? Entonces, lo que primero necesitamos es un diagnóstico. Ocurre precisamente con ASIE 10 de que
a los diagnósticos que nosotros emitimos, se les asigna un código de la CIE 10, bueno, y quienes ya estén utilizando la CIE 11, un código de la CIE 11, ¿sí? Precisamente para poder tener estadísticas a nivel nacional, internacional, y se puedan ver cuál es el peso global de la enfermedad, cómo se está comportando cada país, ¿sí? Entonces se necesita tener la información. Si no generamos esa información, ¿de dónde vamos a codificar? Bien. Entonces, ¿de qué manera nosotros lo estamos realizando? Ay, disculpen, se cortó. Listo, ya. ¿De qué manera nosotros lo estamos precisamente ahorita realizando? Es precisamente, yo estoy dando el diagnóstico, por ejemplo, en función, dolor grave en la cadera izquierda, ¿sí? Como función. Deficiencia grave en la fuerza muscular de la extremidad inferior, izquierda. Deficiencia grave en la movilidad articular de cadera izquierda. Deficiencia en la marcha. En la estructura, estoy señalando que hay deficiencia en la cadera izquierda. En actividad, participación, hay limitación para caminar, limitación total para los quehaceres domésticos, limitación para vestirse, limitación para bañarse, restricción total para ir por agua al río, ¿sí? Y restricción total para desplazarse en la letrina. Ya identifiqué, ya estoy escribiendo cuál es la actividad de participación que está afectada. Y en factores ambientales estoy poniendo presente que las barreras es el camino irregular, la no ingesta de medicamentos, la falta de recursos económicos y la ausencia de servicios públicos. Como facilitadores es la hija, la andadera y el cómo, ¿sí? Ahora, yo ya tengo esa información y lo que voy a hacer es asignarles código a cada uno de estos, ¿sí? A cada uno le asigno el código que le corresponde y de acuerdo a la información que yo tengo, ¿sí? Este es en función, estos códigos son los que le corresponden, esta es estructura, estos son los códigos que le corresponden. En actividad participación, estas son las limitaciones y aquí estoy señalando precisamente qué es limitación cuando estoy ocupando precisamente el segundo calificador y estoy dejando espacio aquí. Y si es una restricción, sí, entonces estoy ocupando el primer calificador. Esto cuando nosotros ya estamos acostumbrados precisamente a lo que es codificar, que no sé cuántos de ustedes en realidad lo hagan. Cuando es Doctora, barrera, ¿sí? doctora, perdón, me parece, ha cambiado la diapositiva porque es nada más veamos la que dice función, estructura, actividad, participación y Ay, factores. disculpen, según yo estoy en ella, me fue muy rápido. Pero no, es que Mm, alguien puso el comentario que no creen que haya cambiado, pero no sabemos si es que no si no cambia o Bueno, yo sí lo veo aquí el cambio, pero no sé si ustedes no lo vean. ahorita estamos en la diapositiva que dice función, estructura, actividad, participación y Ah, factores ya. ambientales. ¿Sí estamos Es en que esa? dice, su función de compartir la pantalla está en pausa. Ahorita estoy leyendo, pero no sé cómo. Oh, a ver, déjame ver. ¿Ya? Ah, no. A ver, si trata de cambiar. Dejar de Ajá, compartir ajá, otra vez. y vuelvo a compartir desde el principio. Me dicen en cuál se quedó. ¿Se ve? Ahí. Sí, ajá, sí, pero nada más que allá, ahora sí ya está en modo de compartir, digo, ya se ve. Muy bien. Ahí nos quedamos. No, se quedó más adelantito. Bien, Sí, mucho más adelante. Se quedó en una diapositiva que trae en la previa, en la previa. bien. O sea, esa es la en la que estábamos viendo. Ujú. Muy bien. Disculpen, ¿eh? Bien, entonces, les decía que, bueno, de la información que tenemos, ¿sí? La tenemos que registrar. Y este es un diagnóstico de funcionamiento de discapacidad en donde precisamente hago detallo precisamente las deficiencias que encontré, tanto en función como en estructura,
las limitaciones, restricciones que encontré en actividad, participación y los factores ambientales, tanto las barreras como los facilitadores, que estoy detallando o que quiero detallar yo de mi caso clínico, ¿sí? Porque hay que acordarnos que tanto en comunidad como en hospital, como en consultorio, precisamente hay que ver cómo está la persona, ¿sí? Si tiene, les digo, cómo quieren ver el vaso, medio lleno o medio vacío, entonces pues, estamos valorando lo que es el funcionamiento de discapacidad, ¿sí? Entonces, precisamente primero hay que registrar las deficiencias, las limitaciones, restricciones y los facilitadores barreras, precisamente para poder asignar un código. Entonces, teniendo yo ya la información, entonces precisamente voy a asignarle código. Por ejemplo, el dolor grave en cadera es el el B2 me está diciendo un primer nivel. El 80, ¿sí? Me está diciendo un segundo nivel. El 1, un tercer nivel. Y este llega hasta un cuarto nivel, ¿sí? B28015. Y aquí me está diciendo que el dolor es grave, puesto que tiene un EVA de 6. Y entonces vamos a decirle que es el 60% y por lo tanto es grave, ¿sí? Entonces, a cada uno yo le asigné un código, ¿sí? De acuerdo a la información que yo tenía disponible y que plasmé en este registro. En actividad participación les estaba comentando precisamente que de acuerdo, bueno, si elijo aplicar 2 calificadores, ¿sí? Entonces, en limitación para caminar es el D450, nada más estoy llegando a un segundo nivel, puesto que no hay más detalles, no me dice si es caminar distancias cortas, distancias largas, ¿sí? Para poder llegar a su tercer nivel, y me quedo en un segundo nivel. Ahora, aquí para detallar que estoy diciendo que es actividad o es limitación, ¿sí? Tengo que poner el segundo calificador, ¿sí? Porque hay 2 calificadores. El primero me va si lo registro, estoy diciendo que es participación y si asigno el segundo, si me está diciendo de actividad, ¿sí? Entonces, cuando aquí pongo limitación y aquí estoy diciendo precisamente, aquí estoy expresando, estoy codificando que es limitación la que estoy, bueno, actividad que la que estoy valorando, ¿sí? Y aquí, cuando yo pongo restricción, es el primer calificador. Y el espacio lo dejo en blanco, ¿sí? Bien, continúo. Para factores ambientales, precisamente, aquí ya el camino irregular es el B2100.8. El punto 8 porque aquí no sé qué tanto es facilitador, en este caso no sé qué tanto es barrera. No tengo cómo medir el camino irregular, ni me dice, ay, el camino irregular es grave. No sé. Si lo expresara, lo podría poner, ¿sí? La no ingesta de medicamentos, aquí me está diciendo que definitivamente es 4, porque no está ingiriendo los medicamentos desde hace 3 años. La falta de recursos económicos, no sé qué tan escasa sea su economía para poderlo calificar. Me dice que le falta, pero no sé qué tanto. Y, por ejemplo, aquí la ausencia de servicios públicos, aquí sí pongo que es total, ¿sí? Aquí como facilitadores, la hija, la nadera y el cómodo. Aquí ya estoy señalando que con un signo de más es facilitador. Y a todos les pongo 8 porque no sé, no me está diciendo qué tan facilitadores son, ¿sí? Ahora, ¿cómo llego a esto? Bueno, entonces se los voy a detallar, ¿sí? Función, vamos a tener un ejemplo. La mujer de 72 años, precisamente, que presenta marcha claudicante por dolor en cadera derecha, con una escala visual análoga del dolor de 7, con los arcos de movilidad de cadera, flexión 60 y de abducción 10. Señalo en rojo que las deficiencias les estoy marcando precisamente aquí. Bien, marcha claudicante no me dice qué tan grave es. El dolor cadera derecha, si tengo en cuenta que es del 0 al 10 eleva, vamos a tomar un porcentaje y entonces el 7 equivale al 70%, calificándolo con lo que son los calificadores CIF, entra de una afección de un 50 a un 95% y por lo tanto es grave. En cuanto a los arcos de movilidad, la flexión es de 60 y la abducción de 10.
tomando en cuenta que la flexión es de 130, bueno, 120, 130, como lo quiero llamar, 130 es al 100, o 100, la flexión de cadera 120 es al 100%, entonces el 60 grados equivale al 50%. Si tengo una abducción entonces hay una flexión del 50%. En cuanto a la abducción, si tomamos que es 30, vamos a tomar el 10, que solamente mueve el 30%, entonces tiene una afección del 70% y también cae en grave, ¿sí? Entonces, es la manera objetiva que tengo yo para dar un calificador. Entonces, pondré que tiene una deficiencia en la marcha, con dolor grave en la cadera derecha y una deficiencia grave en la movilidad articular de la cadera derecha. Entonces, me voy a la CIF. El B770 son funciones relacionadas con el patrón de marcha. Ya aquí tengo el B770, ya el primer código. El segundo código es el B280, que es dolor. Y aquí puedo llegar hasta un cuarto nivel, el B280-15, que es dolor en una extremidad inferior. Como en la cadera izquierda, pues es una extremidad. ¿Sí? Y el B710 son funciones relacionadas con la movilidad de las articulaciones. En este caso es el B710-0, que es la movilidad de una sola articulación. Solamente me está detallando la cadera izquierda y por lo tanto es la única que estoy, es hasta un tercer nivel, ¿sí? Entonces, aquí el B770.8 es deficiencia en la marcha, el 8 porque no me está diciendo cuánto está afectado. Dolor grave en la cadera derecha equivale al B28015.3, ya les señalé por qué ese código, y el punto 3 porque es grave por los arcos de movilidad, no, por el EVA, y la deficiencia grave en la movilidad de la articulación de cadera derecha, ¿sí? Es el B710.0.3, ya les dije presente por el porcentaje que está deficiente en la movilidad. Vamos con un ejemplo de estructura. Aquí observamos esta figura en donde estamos viendo una fractura de radio y cúbito, ¿sí? Y bueno, entonces esta señora de 60 años de edad, que se cae de su propia altura, sufriendo fractura distal de cúbito y radio, ¿sí? Un primer nivel son las estructuras relacionadas con el movimiento. Un segundo nivel es estructura de la extremidad superior. Un tercer nivel es la estructura del antebrazo. Y un cuarto nivel son los huesos del antebrazo, ¿sí? Entonces va a ser el S730-10. S730 1-0, ¿sí? Me está diciendo que son los huesos del antebrazo los que están afectados. El 4, como ven, es completo, ¿sí? El 5 es la falta de continuidad y el 7, ¿sí? Es la parte distal, porque aquí no sé, no estoy observando si es radiocúbito derecho o izquierdo, ¿sí? Entonces, este es el código que le corresponde. Esto cuando es clínico. Bien. Actividad de participación. Mujeres de 77 años con diagnóstico de osteoporosis. Desde hace 3 años no se ha tomado el medicamento por falta de recursos económicos. Vive en área rural, con caminos con terracería, no ve bien de noche y se cae al salir de su casa por la noche, por lo que se fractura la cadera izquierda. Es llevada a su cama, donde la paciente no puede cambiar de posturas por el dolor intenso en cadera. Es llevada a un hospital por su hija, quien se queda a cuidarla. En rojo, igual voy a marcar la actividad de participación que está afectada, en este caso que no ve bien de noche y la paciente no puede cambiar de posturas. Entonces, tiene limitación para ver y limitación total para cambiar posturas. Ese es el diagnóstico escrito que voy a dar. Ahora, le voy a asignar código y entonces el D110 es limitación para ver y en ese caso le toca el D110 que es mirar. En cuanto a limitación total para cambiar posturas, sí es el D410, cambiar las posturas corporales básicas. Limitación para ver y limitación total para caminar. La limitación para ver es el D110 punto espacio 8, ¿sí? El 8 porque no tengo como, no me está diciendo qué tanta limitación tiene para ver o dificultad para ver. Y limitación total para cambiar posturas, ahí sí me dice que no puede realizarlo, y es el D410 punto espacio 4.
Factores ambientales. Ya tenemos el mismo caso clínico y ahora en rojo voy a marcar los factores que estamos encontrando. No se ha tomado el medicamento por falta de recursos económicos. Vive en área rural con camino de terracería, la noche, el hospital y la I. ¿Sí? Entonces, las barreras, la no ingesta de medicamentos, los escasos recursos económicos, el área rural con caminos de terracería y la noche. Facilitadores, la hija que la cuida y el hospital. Entonces, el E110 son productos o sustancias para el consumo personal y específicamente el E1101 son los medicamentos. ¿Sí? Es una barrera puesto que no los está inquiriendo. En cuanto a la terracería, es el E1600, productos y tecnología relacionadas con el uso y explotación de zonas rurales. ¿Sí? Y aquí nos dice, tales como tierras de labranza, caminos e indicadores de dirección. ¿Sí? Entonces, está diciendo que vive en un área rural. Tenemos un tercer nivel, el E160. En cuanto a pertenencias, ¿sí? Es el E1650, las pertenencias financieras. Esto son los recursos económicos que son una barrera. En cuanto a la noche, es el E2450, el ciclo día-noche. ¿Sí? Entonces, los cambios que hay de día y de noche, por ejemplo, aquí el anochecer o la noche. ¿Sí? Entonces, llegamos hasta un tercer nivel. En cuanto a facilitadores, en ese caso, el E310, que son los familiares cercanos, y que aquí incluye a la hija. En cuanto al hospital, es el E580, que son servicios sanitarios, y precisamente son los servicios de atención primaria, servicios de patologías agudas, en este caso, la fractura de cadera. ¿Sí? Entonces, las barreras, ¿sí? Y los facilitadores. El E110.4, la no ingesta de medicamentos. El E1650.8, los escasos recursos económicos. El E1600.8, el camino de terracería. El E2450.8, la noche. El E310+8 es la hija y el E580, los servicios, es el hospital, servicios sanitarios. ¿Sí? Bien. En el Instituto Nacional de Rehabilitación, todos los viernes tenemos las sesiones generales. Entonces, es ahí donde se exponen casos con éxito y cómo es el abordaje multidisciplinario. No se los voy a detallar cada uno de estos, pero en cada sesión, ¿sí? Precisamente se dice cuál es el diagnóstico de funcionamiento de discapacidad y lo hacemos precisamente con el perfil de funcionamiento, ¿sí? O lo tomo desde la computadora o lo tomo desde el asiento, por eso así se ven, ¿sí? Pero vean que nosotros lo utilizamos en la clínica. Ok, ya tenemos la clínica, ya lo sé, ya sé cómo codificar. Ahora, nosotros fuimos centro colaborador de la OPS OMS del 2011 al 2019, ¿sí? En donde precisamente el doctor Luis Guillermo Ibarra, ¿sí? Nosotros ya tenemos el expediente clínico electrónico y entonces, como centro colaborador, dijeron que también teníamos que utilizar la CIF. Entonces, nosotros utilizamos la CIF o el diagnóstico CIF en la nota inicial, ¿sí? De cada servicio. En la nota de evolución, cada 6 meses tenemos que renovar ese diagnóstico de funcionamiento de discapacidad o al egreso del servicio al cual se está viendo. En la nota de ingreso y egreso hospitalario también. Y bueno, aquí puse que también estamos utilizando el Judas 12 preguntas en rehabilitación ortopédica. Las características de nuestro expediente clínico electrónico es precisamente que vamos a describir tanto el diagnóstico de funcionamiento de discapacidad, por lo cual tenemos que poner las deficiencias que nosotros elijamos registrar en el expediente, ¿sí? Entonces, registramos función, registramos estructura, registramos actividad de participación y registramos factores ambientales. Tenemos la posibilidad de poner n número de códigos, es decir, elegir los códigos que
que creamos necesarios nosotros precisamente para dar el perfil de funcionamiento y discapacidad de la persona a la cual estamos revisando o tratando nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos completo el catálogo de la CIF hasta un segundo nivel. El expediente es predictivo. Si yo pongo movilidad, móvil, sí me va a desplegar una lista de categorías, la cual yo voy a elegir cuál es la que considero que vamos a utilizar. Ahora, yo tengo únicamente 5 calificadores, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Omitimos el 8 y el 9, precisamente porque nosotros tenemos ahí a la persona y nosotros tenemos que darle allí la valoración, ¿sí? Y es obligatorio. Si nosotros no damos un diagnóstico de funcionamiento de discapacidad, no se registra la nota. Vamos con el ejemplo precisamente de la persona que tiene osteoporosis, ¿sí? No lo puse completo, ¿sí? Pero bueno, entonces es la pantalla, entonces pongo dolor. Pongo dolor y entonces aquí me va a decir, me va a dar estas opciones y yo voy a elegir sensación de dolor, ¿sí? Lo registro y yo puedo registrar otra función, las funciones que yo crea que son necesarias, ¿sí? En este caso pongo móvil y entonces me va a salir todo esto, ¿sí? Todas estas opciones que incluyen este pedazo de palabra. En este caso voy a utilizar las funciones relacionadas con la movilidad de las articulaciones, el B710. Lo elijo y aquí pongo qué deficiencia es la que tiene. Y entonces esto es lo que se queda en la captura de pantalla, ¿sí? Aquí se queda el diagnóstico principal, ¿sí? La que yo creo que es más importante en este caso fue el dolor, la estructura es la extremidad inferior, la principal actividad que está limitada es el andar, y los factores ambientales es productos o sustancias para el consumo personal, ¿sí? Lo que no existe. Y esto es lo que sale en la nota inicial en PDF, en donde aquí yo puse la sensación de dolor, las funciones relacionadas con el patrón de marcha, funciones relacionadas con la movilidad de las articulaciones, la estructura de la extremidad inferior, aquí solamente registré andar, y aquí en este caso, bueno, puse productos de tecnología para la movilidad y el transporte personal en espacios cerrados y abiertos. Listo. Aquí es otro ejemplo. Entonces, aquí es un masculino de 33 años de edad, licenciado en educación física, vive y labora en Veracruz. ¿Sí? Él tiene un diagnóstico de una artrosis de tibia peroné izquierdo ya consolidado. Él tiene una marcha claudicante, un dolor, un EVA 3 de 10, edema secundario, una deficiencia circulatoria, cicatrices en piernas, deficiencia en la movilidad articular de tobillo izquierdo e inestabilidad de rodilla. Tiene limitación moderada al caminar, distancias largas o estar de pie, y grave para saltar o correr. Él labora actualmente como administrativo. No puede dar clase de educación física al grupo ni jugar voleibol. Él tiene como facilitadores los calcetines de compresión, zapato y plantilla con aumento, el jefe inmediato, el uso de rodillera de neopreno y el bastón de un punto. A este paciente lo registramos porque ya lo dimos de alta del servicio de rehabilitación osteoarticular, porque ya logró consolidar y entonces lo pasan a otro servicio para el tratamiento precisamente de la inestabilidad de rodilla, que ya no lo ve infecciones óseas y entonces lo va a ver otro servicio. Nosotros como rehabilitación ya lo dejamos de ver, rehabilitación osteoarticular, y va a pasar al servicio de rehabilitación de medicina del deporte. ¿Sí? Este es el paciente en donde aquí vemos la inestabilidad de rodilla, el pie equino que tiene, las múltiples cicatrices que tiene, aquí vemos el acortamiento que tiene, aquí tiene como facilitador lo que es la rodillera de neopreno. Yo le había prescrito una rodillera mecánica, pero bueno, él decía que se sentía mejor con esta. Aquí está el calcetín de compresión para contener el edema que se le forma por las múltiples cicatrices. Aquí tiene el zapato con aumento exterior y además tiene aumento interior. Y bueno, vemos aquí a la persona cómo utiliza el bastón. Vean que a pesar de tener el aumento y el bastón,
queda con un acortamiento importante que le causa aquí la flexión de la rodilla derecha, ¿sí? Bien. Entonces, lo registro aquí, es funciones relacionadas con la estabilidad de las articulaciones, la inestabilidad de la rodilla derecha que tiene. Funciones de los vasos sanguíneos, que precisamente no hay una buena circulación de las venas, precisamente por las múltiples cicatrices que tiene. Funciones relacionadas con la movilidad de las articulaciones, el pie equino que tiene. Las funciones reparadoras de la piel, las cicatrices las cicatrices adheridas que tiene. La estructura extremidad inferior es la que está afectada. Ya vimos que es el tobillo, ya vemos que es el peroné, la tibia peroné, ¿sí? La estructura de las áreas de la piel, ya dije las cicatrices. La actividad es el andar, desplazarse por el entorno, sí, que es caminar y caminar y desplazarse por su casa, estar de pie, caminar largas distancias. El tiempo libre y ocio, que no puede jugar voleibol. El trabajo remunerado, él se formó para ser profesor de educación física y ahorita labora como administrativo, entonces no realiza la función para lo que él estudió. Los productos y tecnología para el uso personal en la vida diaria, aquí incluye lo que es el aumento, la rodillera, el calcetín de compresión. Personas con cargos de autoridad, aquí es el jefe quien le asignó otro trabajo administrativo y le siguen pagando lo mismo. Aquí productos y tecnología para la movilidad y el transporte personal en espacios cerrados y abiertos. Aquí es facilitador también, puesto que nada más está utilizando el bastón, ¿sí? Entonces, vean lo que vi en el caso del Instituto Nacional de Rehabilitación, que somos la primera y quizá la única. Hay otros hospitales que ya tienen su expediente clínico electrónico, su registro CIR, pero únicamente en las unidades de rehabilitación. Son 2 que conozco, ¿sí? Nosotros lo utilizamos en todo el hospital y en todos tenemos toda esta información precisamente para generar estadísticas de salud. Yo anualmente solicito las bases de datos precisamente de funcionamiento de discapacidad para poder realizar los datos de cada año, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es ver precisamente lo que son los códigos, ¿sí? Los códigos son los que yo voy a analizar. Ya tengo los códigos y entonces elijo precisamente de los que están del 1 al 4, si son los que elijo, los del 0 no, porque me dicen que no hay afección, ¿sí? Y voy haciendo y voy sumando, ¿sí? Entonces, el B, 1,67, elijo los que tienen afección 1, 2 y 3, o 1, 2, 3 y 4, los sumo y ya les saco el porcentaje, ¿sí? Entonces, no estoy diciendo ahí cuánto, aquí estoy diciendo cuáles son los que están más afectados, ¿sí? Y de ahí yo hago mis estadísticas. Estas son las principales em, eh, enfermedades que registramos, ¿sí? Tengan en cuenta que el Instituto Nacional de Rehabilitación es un instituto en donde tenemos las especialidades de medicina de rehabilitación, ortopedia, cirugía plástica por el área de quemados, otorrinolaringología, audiología, fonometría y patología del lenguaje, oftalmología, básicamente, ¿sí? Entonces, vean, no es un hospital general cualquiera, sino es un hospital de ciertas especialidades y aquí se va a ver reflejado precisamente las estadísticas que nosotros vamos a detallar, ¿sí? La gonartrosis como la principal, entre comillas, la principal eh, enfermedad, que está es el 5.14. Vean aquí ya también entre el hipocosia conductiva y neurosensorial, tanto por audiología, fonometría y patología del lenguaje y otorrino, luxaciones, esguince, torcedura, ¿sí? Otros exámenes especiales, estos los que entran a protocolos, dorsalgia, trastornos específicos del labio y del lenguaje, lesiones del hombro, coxartrosis, ¿sí? Fractura, muchas patologías precisamente son ortopédicas. Estas son las principales funciones que están afectadas. Y aquí mostramos precisamente que las funciones relacionadas con la movilidad de las articulaciones es la que tiene un 11%
¿sí? De las notas iniciales. Sensación de dolor, funciones auditivas, funciones relacionadas con la marcha, funciones mentales relacionadas con el encadenamiento de movimientos complejos, funciones visuales, ¿sí? Y entonces estas son las principales funciones que nosotros detallamos, y aquí está el porcentaje que está afectado de las notas iniciales. En cuanto a estructuras, bueno, aquí observan las estructuras de la extremidad inferior, ¿sí? Las estructuras musculoesqueléticas adicionales relacionadas con el movimiento. Bueno, después detallaré esto, y estas, bueno, nos van señalando pues, específicamente cuáles son. En cuanto a actividad, participación, el andar, el mirar, ¿sí? Todo eso. Vean cómo todo esto va concatenado precisamente con las principales condiciones de salud que nosotros relatamos, ¿sí? Y en cuanto a factores ambientales, son los familiares cercanos, estos son los facilitadores y estas son las barreras, ¿sí? Tanto familiares cercanos como son los principales facilitadores que se registran y las principales barreras, ¿sí? Ya estamos en el punto en donde de la clínica, la información que tenemos, ¿sí? Se registró, se codificó de manera automática, y ya estamos precisamente aquí dando lo que son las principales estadísticas que existen en el Instituto Nacional de Rehabilitación. He de decirles que en México somos la única institución que está generando precisamente estas estadísticas, porque, bueno, vayamos a decir, no hay muchos detalles, pero somos el único que está generando esto. Hasta ahorita tenemos una norma oficial que nos dice qué información se necesita precisamente, pero no se ha bueno, la necesidad hay, pero no se había legislado quizá o solicitado que todas las instituciones generaran este diagnóstico de funcionamiento de discapacidad. Pues no podemos tener el catálogo siempre consultarlo. Bueno, quienes ya conocemos bien, quienes ya tenemos experiencia, nos dedicamos a esto, pues ya les podremos decir. Y va a depender también de la especialidad, las principales funciones, estructuras que van a estar alteradas, ¿sí? Entonces decidimos proponer los catálogos por especialidad, ¿sí? Yo hice un primer intento, entonces hice un catálogo de audiologías, del CENIAC, de quemados, de medicina de rehabilitación, de oftalmología, de ortopedia y de otorrino. En realidad, se los doy a los residentes de primer año que entran a hacer la especialidad. Les doy una plática y les doy esto, ¿sí? En realidad, el que más desarrollamos, bueno, ha sido audiología, porque ya audiología ya se formaron unas colegas, y ellas ya están viendo cómo se desarrolla la CIF dentro de lo que es audiología, fonética y patología del lenguaje, y nosotros como medicina de rehabilitación. Entonces, la primera propuesta precisamente que se realizó, e inclusive lo presentamos en la reunión de la Federación Internacional de Clasificaciones, precisamente catálogo de rehabilitación para mejorar el registro de funcionamiento de discapacidad en el instituto, ¿sí? Aquí precisamente lo que hicimos fue que nosotros somos centro colaborador, que registramos la CIF, ¿sí? Y entonces también vemos la calidad de la información en salud, qué tan buena es la calidad. Entonces utilizamos los criterios de Matters, que estos se utilizan precisamente para mortalidad, pero nosotros decidimos también utilizar estos criterios, en donde las terminaciones 8 y 9 son otras especificadas y no especificadas, ¿sí? Entonces eso nos habla de un criterio de lo que es calidad. Si este criterio, un buen registro de funcionamiento de discapacidad tiene que abarcar menos del 10%, ¿sí? Registra menos del 10% con terminaciones 8 y 9 que son mal definidas para la CIE 10, y aquí lo agregamos otros específicos y no específicos, sí decimos que es una buena calidad. Y entonces en el instituto decidimos ver esto, ¿sí? Propusimos esta y propusimos para únicamente medicina de rehabilitación, ¿eh? No estoy hablando de todo el universo nada más para rehabilitación. Sí, en este caso fuimos rehabilitación ortopédica.
Y entonces elegimos 31 categorías en función, 21 categorías en estructura, 41 categorías para actividad de participación y 31 categorías para factores ambientales. ¿Sí? Entonces vimos cuánto estaban registrando previo y después de 3 meses que se empezó a registrar, ¿sí? Hicimos el análisis de con qué porcentaje había disminuido de otros especificados y no especificados. Inicialmente en funciones corporales, terminaciones 8 y terminaciones 9, era el 4.54%. Después de los 3 meses fue de 0.66. En estructuras era de 19.45 con otros especificados y no especificados y bajó a 0%. Donde sí no tuvimos mucho éxito fue en actividad de participación, en donde sí había un 13.57% con otros especificados y no especificados y bajamos el porcentaje a 11.85. Aquí sería una calidad moderada y aquí es una buena calidad, ¿sí? Bien. Bueno, ¿qué ocurre en México? En México, apenas el 2 de, de febrero del 2024 salió la norma oficial mexicana para en materia de certificación de discapacidad. Este es el... ¿Y esto por qué? Porque nosotros no registramos, bueno, no estamos unificados en la certificación de discapacidad, ¿sí? Entonces, apenas salió la norma oficial en donde se va a realizar esto, precisamente para tener información a nivel nacional sobre el funcionamiento de discapacidad, ¿sí? Entonces, aquí precisamente dice que lo tienen que hacer los profesionales de la medicina, es decir, los médicos o personas autorizadas por la autoridad sanitaria, ¿sí? Y bueno, tiene precisamente esta norma como objetivo establecer los criterios, procesos y metodología para la certificación de la discapacidad bajo el modelo integrador biopsicosocial, alineado a los tratados internacionales de los que México forma parte en materia de derechos humanos y de acuerdo a lo que es la CIE. Y bueno, se va a otorgar o la impresión de un certificado electrónico de discapacidad a la persona solicitante. Esto tiene que entrar en vigor en agosto, porque son 180 días naturales después de su aprobación. Si se aprobó en febrero, bueno, después de su publicación, entonces esto se va a tener que realizar. Aún, bueno, conocemos la primera versión del instrumento que va a realizar esa certificación. No conocemos en el Instituto Nacional de Rehabilitación la versión final, pero sabemos precisamente que, bueno, primero se va a calificar actividad participación con el JUDAS y con un instrumento que se está tratando de implementar para los niños, que es el CAPIA, ¿sí? Que también no sabemos, conocemos el JUDAS, pero el CAPIA no lo conocemos, aunque si vienen las preguntas, no sabemos cómo lo van a calificar. Sabemos todos, bueno, yo espero, muchos de ustedes conocen cómo el JUDAS es un instrumento internacional que tiene una calificación del 0 al 10 y cómo se aplica, pero el CAPIA no lo conocemos, ¿sí? Se está desarrollando, no sabemos, bueno, están las preguntas, pero no sabemos más, ¿sí? También se van a tomar para calificar lo que son factores ambientales, lo que es el inventario de factores ambientales del Hospital CRAI, algunas preguntas de la encuesta modelo de discapacidad, del resumido, y el índice de calidad del entorno, que es el ICE, ¿sí? El cual lo realizó CONAP, ¿sí? Eh, También no conoce, bueno, estos ya no se aplicaron en la primera prueba piloto y apenas no sabemos si se realizó una segunda prueba. Y bueno, aquí precisamente lo que es funciones, ¿sí? Se dice que eligieron la Dirección General de Información de Salud, eligió, si mal no recuerdo, 35 categorías para funciones y 31 categorías para lo que es estructuras. Entonces, nada más se va a llegar hasta un segundo nivel y se tiene que elegir. Todavía no nos dicen cómo, no, creo que apenas en el instituto nos van a recomendar,
nosotros participamos al principio, no, quizás no tomaron muy en cuenta nuestra propuesta. Y bueno, aquí se quedó precisamente que si no encontramos, porque nosotros decíamos que como en 35 categorías, sí, se iban a dar todos los diagnósticos que nosotros podemos encontrar en cada persona. ¿Sí? Un ejemplo de lo que yo les puse precisamente, sobre todo en función y estructura, en donde son pacientes de condiciones ortopédicas, ¿sí? De enfermedades que, bueno, están en un área. Ahora, ¿qué ocurre con los psiquiátricos? ¿Qué ocurre con los viscerales? ¿Qué ocurre con las demás condiciones de salud? Y no lo podemos encabezar solamente en 35 categorías. Entonces dije, bueno, si ustedes no encuentran allí, hay la opción de que ustedes registren a texto abierto 5 dominios adicionales, ¿sí? Tampoco sabemos bien ahorita cómo se va a realizar. Y bueno, así queda, aquí no se va a codificar en función de estructura. Y bueno, ya les platicaremos más adelante cómo se está desarrollando en México. Creo que estamos en tiempo, ¿sí? Si existe alguna pregunta, algún comentario, con gusto lo, lo aclararemos. Doctora, muchas gracias. Tenemos una pregunta ya, se generó casi al principio, de la doctora María Lourdes Herrera. ¿El código del clasificador es internacional? Sí, 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 sí. Em, los códigos son cualitativos o cuantitativos, ¿sí? En donde 0 es sin afección, con una afección de un 0 a un 4%. 1 es una afección leve, con una afección, un porcentaje de una afección del 5 al 24%, ¿sí? Ese es leve. 2 es moderado, con una afección de un 25 a un 49%. 3 es grave, con una afección de un 50 a un 95%. 4 es total, completo, con una afección del 96 al 100%. ¿Sí? Esos son los calificadores que tiene la CIF y son para el primer como calificador que es general para los 4 componentes. Eso dice la Gracias, CIF. doctor. Gracias. Ahorita esperando en lo que llegan otras preguntas, bueno, la verdad es que muchas gracias por dar esta plática. Cada vez que la da, encuentro nuevos ángulos y nuevas enseñanzas. Muchas gracias. En lo que vienen los demás, yo sí tengo, tratando de aterrizar esto con Sí. el tema de discapacidad, ¿no? Que es el que generó esta invitación para que nos presentara. Eh, Hay varias, pero quiero escoger una que sea la más impactante y creo que esa es la que quiero tomar ese ejemplo último que lo que nos está diciendo, ¿no? Un país como México que decide que va a haber una certificación para discapacidad, lo cual yo me imagino que va a estar ligado a decidir quién va a ser candidato a recibir apoyo o no, ¿no? Y eso es una cosa fundamental, lo cual para mí es un ejemplo claro de el papel que tenemos los fisiatras en defender y ser aliados por los derechos de las personas con discapacidad. Y en este caso, a través de la CIF, como ustedes como centro experto en esto, el gobierno los consulta, pero no los escucha del todo. La pregunta que me surge es, ¿cómo ve usted, cómo puede el INR ayudar a que la operacionalización de un certificado de discapacidad sea justo y sea bien aplicado? Porque el ejemplo que nos pone es clarísimo, ¿no? ¿Cómo vas a decir 35 categorías cuando pues, la discapacidad puede venir desde muchos ángulos, ¿no? Y ahí mismo lo dicen, es biopsicosocial. Entonces, hay muchas formas de que una persona pueda estar en situación de discapacidad. ¿Cómo lo ve usted? Em, am,
Mira, se decidió, no, la Dirección General de Información en Salud prácticamente decidió que iba a ser un 25% a partir de, ¿sí? La propuesta dice que a partir de moderada, sí, se iba a decir que tenía discapacidad si tenía la afección del 25%. La ponderación es la que nosotros discutimos porque le dan un 20% a función, un 20% a estructura, un 40% a actividad, participación y un 20% a factores ambientales. Función y estructura es la parte que el fisiatra o el médico de rehabilitación podemos valorar de manera objetiva, ¿sí? Entonces, si acaso será el 40% o dependiendo de lo que nosotros valoremos, se le va a dar, ¿sí? Que tampoco nosotros pudimos, a nosotros la de GIS nos dijo, es una valoración exponencial en donde a 0 se le va a asignar un 0, en donde a un 1 se le va a asignar 0, al calificador 2 se le va a asignar un 1, al calificador 3 grave se le va a asignar el 4 y al calificador 4 se le va a asignar 10, ¿sí? Nos dijeron, y así va a ser. Les digo, oye, pero ¿no hay alguna otra manera? Así, ¿sí? Y después, oye, pero el Judas es subjetivo. Además está en la norma oficial mexicana, ya está publicado. Y si tú le vas a preguntar a la persona y va a buscar un beneficio, ¿qué te va a responder? No puedo realizar. Tengo mucha dificultad para realizar. Con que responda él el Judas que no puede realizarlo, ya tiene su certificado de discapacidad con el 40% de afección. Ahí está mi respuesta. Muy interesante y me hace reflexionar de la importancia de que los fisiatras traigamos a la mesa a los representantes de grupos con discapacidad también para entendernos, porque yo dudo mucho que, y esto yo lo digo con la experiencia en otros países, que los grupos de personas con discapacidad realmente no conocen la CIV, no conocen esta forma de armonizar nuestro lenguaje en rehabilitación y por eso también hay mucha desinformación y hay muchas acciones que a veces no tienen sentido, ¿no? Se luchan por ciertas cosas que a lo mejor si estuvieran mejor informados y lo hiciéramos más en conjunto, más colaborador, sería mucho más justo para todos y mucho más, porque lo que va a pasar es que pues el dinero no va a alcanzar, como usted dice, ¿no? Entonces, obviamente, pues no le van a dar al que lo necesita, no le va a tocar. Ese va a ser el problema. Sí, porque bueno, yo he visto otros países y en otros países dicen, bueno, sí te voy a otorgar tal beneficio, de acuerdo a la ley, yo te voy a otorgar tal beneficio con X porcentaje de discapacidad, ¿sí? Exacto. Sí está bien establecido en las leyes, aquí en México no. En México nada más en ley es el ISR. Si tú contratas, dice, si tú contratas una persona con discapacidad de un 80%, te vamos a descontar el ISR de esa persona, ¿sí? Ujú. Es lo único que viene en la ley, ¿sí? Porque ninguna ley te dice, por ejemplo, para otorgar la beca de discapacidad o para otorgarte las placas que tanto buscamos en las ciudades, sobre todo en la Ciudad de México, de persona con discapacidad, para que puedas circular todos los días, ¿sí? Ujú. Nada más te piden que tu tarjeta de persona con discapacidad, ¿sí? Entonces, no está legislado, no lo han, bueno, vamos a ver qué ocurre a partir de agosto. Perfecto. Muy interesante, esperaremos. ¿Alguien más, por favor, preguntas? Si no, yo estoy aquí teniendo realmente una súper oportunidad de aprender cada mes. Aunque ya tenemos una, dice, además, la de doctora Mara Gutiérrez, además la NOM dice que cualquier profesional de la salud o autorizado
para certificación de discapacidad con capacitación por la CMS, no únicamente fisiatra. Eso marcaría aún más la subjetividad de la evaluación de la discapacidad. Sí, originalmente se peleó mucho porque fue, bueno, y esto lo dictó el decreto por el que se modificó la Ley General de Salud, porque anteriormente estaba la Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad, en donde determinaba a quién iba el certificado y qué características tenía el certificado. Pero la Secretaría de Salud decía, yo no me rijo por la Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad, yo me rijo por la Ley General de Salud. Y en la Ley General de Salud ni me están hablando de la CIF, ni me están hablando de nada, ¿sí? Entonces se hizo el decreto en el 2018, que se cambió precisamente, se incluyó, y ahora sí, dice, los profesionales de la medicina o el personal que designe la autoridad sanitaria, ¿sí? Y en la norma oficial dice, eh, se realiza la persona sanitaria cuando no haya un profesional de la medicina para expedir el certificado de discapacidad. Okay. Eso es lo que dice la norma oficial. Entonces, ¿se plantea que va a haber algún entrenamiento para los proveedores que lo quieran hacer o no? El CEMES es el Centro Mexicano de Clasificaciones, el cual está integrado en la Dirección General de Información en Salud. El CEMES está formado básicamente de codificadores, de personas que se encargan a codificar la CIE-10. Hay poco, no sé, ahorita creo que se están entrenando en la codificación precisamente de la CIF. Yo hasta el 2022 era la experta en el CEMES. A partir del 22 ya no formo parte del CMS y es por eso que ya he perdido precisamente el contacto con, pero hasta el 2022 yo participaba precisamente en lo que era la, la capacitación de la CIF. Y ahora como Instituto Nacional de Rehabilitación, antes y después del CMS, nosotros seguíamos capacitando y seguimos capacitando acerca de la CIF. Yo creo que esta capacitación que ellos dicen va a ser la capacitación cómo llenar el certificado de discapacidad, porque Okay. aquí no existe, como ejemplo tenemos, el más claro ejemplo es España, en donde España eh, eh, forma precisamente a los profesionales, a los médicos que van a certificar discapacidad, ¿sí? Y entonces ellos utilizan los baremos españoles, ¿sí? Basados en las guías de evaluación de deficiencia permanente de la Asociación Médica Americana, ¿sí? Asociación Médica, la AMA, sí, en donde precisamente ellos ya dan ciertas valoraciones para determinar si es leve, moderado, severo o total, ¿sí? Y eso los tradujeron al español de España, ¿sí? Y son los que utilizan precisamente ellos para certificar. Porque bien nos decía el doctor Sugasti en aquel entonces, nos dio la plática. Yo le pregunté específicamente, ¿y el JUDAS lo utilizan ustedes? Dice, sí, utilizamos el JUDAS para valorar lo que es participación, pero tiene una ponderación muy pequeña. Dice, porque aquí todo mundo viene, ¿sí?, a solicitar su certificado de discapacidad porque va a obtener un beneficio, sobre todo económico, ¿sí? Claro, Entonces, si nosotros nos basamos en el JUDAS para valorar lo que es discapacidad, nunca se nos va a acabar. claro. Esto yo lo expresé cuando se elaboró el certificado y bueno, No escucharon. Doctora, tenemos otra pregunta, comentario. Excelente ponencia, doctora. El doctor Leo Flores. Doctora, en mi centro no se suele realizar la codificación del diagnóstico CIF. Sin embargo, me gustaría saber si existe un algoritmo para estructurar de forma rápida el diagnóstico de rehabilitación o si tiene algún consejo en ese sentido para los que somos médicos residentes. Muchas gracias. bueno, yo siempre les digo, yo conocí primero la CIF y después la apliqué en la clínica, ¿sí? Porque entonces lo que hice ya conociendo la CIF, cuando llegué a la clínica dije, pues es tan fácil, o sea, todo, aquí está el perfil de funcionamiento de discapacidad, ¿eh? En donde llega la persona y ya cuando llega ves si caminas acompañado, si no va caminando o solo o cómo va caminando, ¿no?
si tiene deficiencia en la marcha y además tiene limitación para caminar o no tiene limitación. Ya de ahí desde el principio ya estoy viendo función, actividad o participación, ¿sí? Ujú, Empiezo a platicar con él, le pregunto, me responde, me ve, no me escucha, ¿sí? Entonces ya desde la anamnesis, desde que va llegando, ¿sí? Desde que lo observo, desde que lo saludo, ya voy viendo, ¿sí? Función y estructura en la que es función, exploración física y laboratorio. Sí, ahí ya ujú, puedo valorar de manera objetiva la función y la estructura, ¿sí? La estructura en laboratorio o vista, ¿sí? Heridas. Entonces ya estoy aquí maquinando cuál es lo que está afectado. Función, estructura, actividad, participación, ya vi si vino caminando. Participación es lo más difícil que hacer ujú. poder participar. Entonces ahí sí lo tengo que preguntar a la persona. Señora, ya vi si se puede vestir, si se puede desplazar, ya vi a grosso modo qué puede Ujú. hacer ella en mi consultorio. Ya después digo, bueno, ya revisé esto, ya revisé aquello, ¿sí? Señora, además de esto, ¿tiene usted alguna dificultad en su casa para realizar algo? No, pues tengo dificultad para subir las escaleras, o tengo dificultad para caminar distancias largas, o tengo dificultad para ir al mandado, o tengo dificultad para... Señor, esa dificultad es leve, moderada, severa o no puede realizar. Y entonces Mm, ahí ya lo vamos a tomar como percepción de la persona, la participación. ¿Va a la claro, escuela? ¿No va a la escuela? ¿Trabaja? ¿No trabaja? ¿Puede trabajar? Sí. Eso ya es por preguntas, ¿sí? Como clínico, porque para lo que es certificar discapacidad tiene que ser otro otra nivel. manera, pero bueno, es difícil poderla realizar, ¿sí? Y factores ambientales, hay que tomar en cuenta los factores ambientales que como principales, yo digo siempre lo que nosotros podemos intervenir como personal médico o personal de salud, ¿sí? Trae bastón, no trae bastón, los medicamentos, que requiere esto, aquello, ¿sí? Y después lo que esté en su casa, ¿sí? Mm, Porque es lo que nosotros no vamos a poder modificar, lo podemos sugerir, pero no lo vamos a poder modificar. ¿Sí? Entonces, es así como ya empiezo a ver al paciente y hasta el final me preocupo por la codificación. Primero tengo que tener en la mente el perfil de funcionamiento de discapacidad para poder, en este caso, hacer una nota en mm, donde pongo deficiencia leve para la marcha, deficiencia grave en la movilidad articular de cadera de rodilla, deficiencia grave en el tono muscular, ¿sí? O sea, y ya voy a poder ver todo lo que desde mi punto de vista clínico estoy viendo en la persona, ¿sí? Entonces, son varios tips. doctor, entonces lo que estoy escuchando es la CIF uno tiene con práctica, tiene que empezar a ver a la discapacidad, a ver a la funcionalidad de una manera amplia, siempre categorizando, ¿no? A factores personales, la condición de salud, las actividades, la participación y obviamente las funciones y estructuras corporales. Esa es la práctica que todos nosotros, no importa si somos nada más ultrasonografistas aplicando inyecciones o somos eh, los encargados del sistema de rehabilitación de un país, todos deberíamos tener esta visión para Sí, poder entender qué estamos haciendo y cómo estamos contribuyendo. sí, 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 sí. ¿Cómo vamos a dar un diagnóstico de funcionamiento de discapacidad? Les digo, ¿cómo quieren ver el vaso? ¿Medio lleno, medio vacío? Ok, no puedo hacer eso, no puedo hacer aquello, pero trabaja, pero Ajá, estudia, ajá, pero... claro, claro. No, muy bien, doctora. Quiero darle oportunidad a alguien más de nuestro capítulo de discapacidad. Creo que está la doctora Mari Carvalho y la doctora Adriana Mariscal, son las que veo aquí. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario? Porque la CIF es una clasificación, ¿sí? A fin de cuentas, la CIF lo que va es asignar códigos, pero códigos a un diagnóstico de funcionamiento y discapacidad que nosotros proporcionamos. Claro, claro. Doctora María. Doctora Carvalho. Ah, creo que no sé, híjole, sí, creo que, no sé, déjeme ver, creo que, ¿cómo le doy la palabra? No, Déjame ver si tengo ya, el poder. No sé si tenga el poder para darle la palabra. Ah, no, sí puede, ¿no? sí, sí puede ella. Sí puede usted.
doctora. Ya está abierto su micrófono. Sí, doctora. No se escucha. No se escucha. Dice, no, no se puede. Tiene razón, doctora, disculpe. Ya lo veremos luego. Pero si quiere poner unas palabras en el chat y lo comentamos. Ya estamos sobre tiempo, entonces nada más para unos últimos. Dice felicitaciones, doctora, de la doctora Mónica Cecilia Lema Aguagallo. Y la doctora Cabalú, pues no, dice que no se puede, qué lástima, pero sí tenemos que ver cómo, Bueno, yo me promociono, ¿eh? Yo estoy dando los cursos SIF en línea. Sí, Sí. ahí están Sí. mis datos. Sí, Ujú. escríbenme aquí. Y hay compañeros de Bolivia, de Colombia, ahorita, por ejemplo, una una residente que está haciendo su especialidad en Cuba, es mexicana, pero ahorita lo está haciendo en Cuba. Sí, tomó el curso de la CIF apenas el de mayo que acaba de pasar. El próximo curso es del 19 al 23 de agosto. ¿Sí? Y está abierto para toda Latinoamérica. Bueno, en español, hablantes en español, ¿sí? Ujú. Entonces, en donde precisamente, así como ahorita los fui llevando de la mano con cada caso clínico, igual vamos de la mano, precisamente con diferentes casos clínicos. Definitivamente, doctora. Eso está en mi lista de qué hacer para este año o para el principio del próximo, tomar ese curso en línea. Y la doctora Kerevalú dice, agradecer la ponencia que debe marcar el empoderamiento de la especialidad. Muchas gracias por su disertación y la esperamos en Lima, Perú. ¿Sí? ¿Va a ir, doctora? ¿Va a ir o no sabe? No sé todavía. Vamos, doctora, vamos. Todos tenemos que seguir con estas buenas Ganas no conversaciones. me faltan. Sí, claro. Y bueno, pues muchas gracias. Solo una última reflexión que quiero pedirle. Esto se queda grabado y sabemos bien que uno de los objetivos de esta plataforma Clagide es la educación de nuestros residentes, de los nuevos fisiatras que van a estar a cargo del futuro y queremos que ese futuro sea un futuro avanzado, un futuro diferente que vaya progresando. La reflexión aquí es para muchos es, bueno, ¿y esto qué? ¿No? Digo, se habla mucho de codificar y luego medir. Pero hay un punto muy importante que usted dijo, doctora, los cualificadores, ¿no? Los calificadores nos ayudan a ver cambio. Y entonces la pregunta es, ¿cómo sabemos nosotros que las intervenciones que estamos haciendo realmente tienen un impacto? Y esto es una forma de hacerlo con el día a día. No tenemos que hacer un ensayo clínico para verlo. Es con lo que hacemos todos los días. Si lo podemos comunicar a través de este lenguaje unificado, entonces lo podemos entender. Y la pregunta aquí, doctora, última pregunta para ustedes. En el INR, ¿se hace alguna forma de reportar y analizar cambios, por ejemplo, en participación, en limitación de actividades o en estructuras que los comunique a los servicios para ver cómo van? Sí tengo la posibilidad, sí, porque cada 6 meses hay que revisarlos, pero sí hay que estar viendo paciente por paciente. Entonces, eso es lo difícil de manejar lo que son las estadísticas, ¿sí? Ujú. Paciente por paciente. Si te fijas en lo que comenté yo acerca de los casos clínicos, Ujú. ¿sí? Ahí lo vemos, porque regularmente cuando acuden conmigo, precisamente, la mayoría, ya casi todos hacen su perfil de funcionamiento y discapacidad, pero todavía acuden muchos conmigo. Les digo, aquí pon cómo estaba al principio y aquí el punto 4 o punto 2, cómo cambió. Aquí vemos precisamente cómo evolucionó el paciente, cómo llegó Ujú. y cómo está ahora, ¿sí? Ujú. Entonces, con base en esto, ¿sí? Ven precisamente el éxito que tuvo el tratamiento multidisciplinario que se le dio a esa persona, ¿sí? Hablamos de quemados, de displasias de cadera, de fracturas, de hipoacusia, o sea, de todas estas condiciones de salud, ¿sí? Que vemos en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Y es ahí donde nosotros observamos precisamente este cambio. Como protocolos lo podríamos hacer, ¿sí? Ujú. Como estadística no es imposible, pero es difícil. ¿Por qué? Porque nosotros estamos registrando notas iniciales. Un Ujú. paciente acude hoy conmigo,
de primera vez en el año y va a acudir también a ortopedia y a oftalmología que yo los estoy enviando. Entonces, quizá ortopedia tenga un diagnóstico muy parecido al mío, pero oftalmología o audiología va a tener otro diagnóstico en un mismo paciente, Ya. ¿sí? Ujú. Entonces, no es imposible, pero bueno, estamos generando algunos datos. Eso es muy importante, doctora. Pues muchísimas gracias. Yo creo que fue una súper presentación como siempre. Le agradecemos y muchas gracias a todos los demás por haberse reunido y quedamos pendientes. El próximo mes nuestra plática dentro del tema de discapacidad va a ser o nos vamos a ir ya a algo más práctico que, bueno, esto es muy práctico, perdón, algo más con respecto a implementación de rehabilitación basada en comunidad con el trabajo de la doctora Gabriela Enciso en México también, Sí, que Gaby. está implementando un programa de rehabilitación integrativa, pero en una comunidad rural en Tlaxcala, en México. Y Entonces Gaby vamos es a, egresada del Instituto Nacional de Rehabilitación. cierto, también, ya ven, siguen colaborando y contribuyendo mucho. Sí. Muchísimas gracias y un saludo a Gracias todos. a ustedes. Muchas gracias, doctora, y gracias a todos los demás. Dudas, cualquier cosa, escríbanme. ¿Eh? Claro que sí. Hasta luego. Gracias por su invitación. Hasta luego. Hasta luego.